buscando una tijera. Dejé mi tijera por allá. ¿Cómo van, muchachos? Miren, yo avancé. Tocaba avanzar. No es por nada, muchachos, pero sí tocaba avanzar. Sí, tocaba adelantar alguito. Vamos a ver que vayan llegando los chicos y ya les leo qué he hecho en estas vueltas. Sí, sí, sí. ¿Ustedes qué hacen, chicos? ¿Qué andan haciendo su mercedes? Acá yo tejiendo, feliz inicio de semana hoy martes, que ya mañana es miércoles, ya esto es mitad de semana, pero de todas maneras estamos, de hecho yo no trabajé sábado, domingo ni lunes, entonces sí estoy iniciando mi tiempo laboral. Esta es la vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la vuelta 6. Entonces yo qué dice, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno. Entonces esta es la vuelta 6. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es mi vuelta 6. 2 dorados. Ya les leo qué fue lo que hice en todas las vueltas. ¿Cómo están ustedes, Geraldine? ¿Cómo va? Marta Cecilia. Me demoré un poquito, chicas, porque en esas llegó David, que iba para cine. Entonces, mientras se despidió, salió, se fue para cine y todo, ahí me agarró la tarde. Diana, buenas noches. María Eugenia, buenas noches. No, señora María Eugenia, todas quedaron encantadas, encantadísimas con esa bufanda suya, pero todas quedaron enamoradas de su bufanda. Qué cosa tan bella, qué cosa tan divina. Quedaron pero encantadas, encantadas, muchachas. 2 y 2. María Graciela, señora Olga, no, es la señora Olga. Buenas noches, bienvenida, amén, señora Olga. Nosotros por acá tejiendo muy lindo. Y por acá. Señora Rosemary, buenas noches. Ana Eugenia, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo van, chicas? Yo adelanté. Es que ya quería verla avanzada. Entonces la adelanté un poquito más porque como el sábado no hice clase, entonces para ponerlas al día a ustedes. Ya les voy a leer qué fue lo que hice. Para que recuerden que de todas maneras no, estaba mirando algo acá y no, es al contrario. Diana, buenas noches, bienvenida. Sí, linda la bufanda. Quedamos todas como que, queremos bufanda, queremos bufanda. Y que con ese hilo quedó como que suavecita, se ve. O sea, uno la ve y uno dice, esa bufanda tiene que ser suavecita, deliciosa, tierna, hermosa. No, muchachas, eso está muy bello. La verdad sí, me encantó la bufanda. Se me hace preciosísima. Muy bella esa bufanda. Bueno, acá tengo 2 moraditos y los 2 dorados. Avanzando, si la extrañé ayer, profe. Sí, no, yo ayer lunes sí iba a estar en vivo, pero como a las 5 de la tarde estaba como que con fiebre, me subió muchísima fiebre y como que no, y yo dije no, ya me tomé una pastilla y cuando ya eran como las 9:30 ya estaba súper bien, pero yo dije, señor, ¿tienes ahí el número de la señora Rocío? Está llamando. Por si tienes el número, aprovecha y si no, ahorita que yo termine le hablas. Entonces, no, muchachas, ya como a las 9:30 yo dije, no, ¿en dónde hago en vivo hasta ahora? Porque en las 2 páginas ustedes saben que empiezo 6:30 o 7, hasta 8, 8:30. Y acá en YouTube, pues sí nos venimos a eso de las 8:30, casi a las 9, pero ya eran las 9:30. Yo ya dije, no, ya no aguanta ningún lado hacer en vivo hasta ahora. Pero ya me di cuenta que era que estaba con fiebre, con temperatura, entonces ya me puse juiciosita a tomar pastillitas y ya hoy amanecí muy bien. Pues de todas maneras, ahí tomando pastillas porque sí me sube temperatura a raticos, pero sí, es una gripita que hace días me estaba provocando como que sí me iba a dar, como que no me iba a dar, y por fin me dio. Pero no, muchachas, me da risa porque ni siquiera yo sabía que tenía fiebre. Sí, un solo punto ahí. Sí, solo un punto ahí. Está hermoso, miren. Miren, muchachos. Les voy a leer qué he hecho hasta ahí. Vuelta 1, simplemente 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos dorados, 7 rojos, 6 dorados. Esto es vino tinto o es color uva
o es, no, vino tinto color uva. ¿Qué es lo que pasa? Una señora me estaba comentando, pero al fin, ¿qué es vino tinto color uva? Y yo no caí en cuenta, yo no le dije, no, pues si usted hace con vino tinto, y si es con color uva. Lo que pasa es que yo no solo estoy haciendo esta mochila. Entonces, yo estoy haciendo otra, miren, esto es color uva y yo estoy haciendo esta con vino tinto. Entonces, yo termino el en vivo y tengo en mi mente vino tinto rojo beige. Vino tinto rojo beige. Entonces, cuando llego a esta, pues obviamente no digo que es color uva y dorado, sino que me quedo con la idea de vino tinto. Entonces la señora sí, pero vea, ustedes vieran muchachas, pero que por qué le dice vino tinto, que por qué. No, pues porque yo no solo hago un proyecto, yo tengo en mi cabeza 20.000 cosas. Bueno, entonces, 6 dorados, 7 color uva o vino tinto. No pasa nada que le cambiemos el color. Usted si la hizo con negro, pues diga negro y ya. Segunda vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 5, 1, 2, 3, 4, 5 color uva. 8 dorados, 5 color uva, 8 dorados. Vuelta 3, 3 dorados, que quedó uno sobre el color vino tinto o el color uva, 2 dorados sobre dorado y 1, 2, 3, 4 vino tintos, 3 dorados, 3 vino tintos, 3 dorados, 4 vino tintos, 3 dorados. Vuelta 4, 3 dorados y acá queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vino tintos, 2 dorados, 1 vino tinto, 2 dorados, 7 vino tintos, 3 dorados. Siguiente vuelta, que sería 1, 2, 3, 4, la vuelta 5. 2 dorados sobre dorados, 3 vino tintos, 3 dorados, 2 vino tintos, 2 dorados, 1 vino tinto, 2 dorados, 2 vino tintos, 3 dorados, 3 vino tintos, 2 dorados. Acá quedan 2 dorados, 2 dorados. Acá quedan 3, acá quedan 3. Pero acá adentro quedan 2. ¿Listo? Entonces 3 del color vino tinto o uva, 3 dorados, 2 vino tintos. 3 vino tintos, 3 dorados, 2 vino tintos. 2 vino tintos, 2 dorados, 1 vino tinto. Esta parte acá la tienen que tener muy clara, que no se equivoquen y acá donde van 3 tengan 2 y acá donde van 2 queden con 3. Ojo con eso, ¿listo? Y ya, esta que la vuelta 6, 1, 2, 3, 4, 5. Esta que la vuelta 6, dorado sobre dorado, 2 dorados, 2 vino tintos, 2 color uva, 2 dorados, perdón. 2 dorados, 2 color uva, 2 dorados, que queda 1 sobre uva, 1 sobre dorado, 1 color uva, 1 dorado, 2 color uva, 2 dorados, 1 color uva, 2 dorados, 2 vino tintos o color uva, 1 dorado, 1 vino tinto, 2 dorados, 2 vino tintos, 2 dorados. ¿Listo? Si usted está trabajando con negro, entonces negro y dorado. Tan sencillo como eso. Usted no se preocupe que no estoy trabajando con 3 colores, sino que lo que yo les digo. Así que por ese lado no le pongan atención. Esa es la vuelta 6. ¿Listo? La que les acabo de repetir, que la estoy tejiendo. Todo esto es el mismo color oscuro. Todo esto. Que en este caso sí es color uva. Aclaro, el color que yo estoy utilizando es un color uva. No es un color vino tinto, es un color uva. Pero como estoy haciendo el otro proyecto, muchachos, ahí se me va la onda. Mire, punto sobre punto. Cuando llego acá al diseño, punto sobre punto y voy a tejer 2 dorados. Punto sobre punto en estos 2 dorados. 1 y 2. Y acá, que fue donde en la vuelta anterior hice 3 puntos color uva, voy a hacer 2 color uva y voy a dejar uno libre para hacer 2 dorados. Uno sobre el color uva y uno sobre dorado. ¿Listo? Neila, buenas noches. María Gracia, profe, me quedó sí el color de hilo negro. Neila María García, en cualquier momento de alguna cosita. Listo, señora Olga. Luz Mari, buenas noches. Neila, profe, le envié una foto del WhatsApp. Listo, señora Neila María García, yo la estoy tejiendo el color hueso. Vea, la señora Olga la está tejiendo hueso y negro. Perfecto. Ella entiende que el dorado, en el caso de ella, sería el blanco o el color hueso. Y el negro sería, en el caso de ella, si el que va hacia adentro,
Va uno. Sería el vino tinto. Ese ya lo escogió como color negro. Eso no pasa nada, muchachas. Que quede dos colores y ya. Y acá dos color uva. Dos color dorado. Ya que aquí no saqué sino un hilo. Un color uva. Nubia Adriana, buenas noches, ¿cómo está? Yo le envié fotos, ¿cómo voy? De esta no hemos hecho grupo de WhatsApp, señora Nubia. Esta la estamos tejiendo así nomás, pero no hemos hecho grupo de WhatsApp, que no tiene mucho lío al tejerlo, está fácil el proyecto. Pero sí me estaban pidiendo que se iba a enseñar a hacer monederos, pero si hacemos el monedero lo enseñamos acá en el canal y ya. Dos vino tintos sobre el color uva, no vino tinto, es color uva. Así tal cual, profe, muy agradecida, gracias señora Olga. Un solo dorado, tengan mucho cuidado, acá, del centro para acá, dos dorados, dos color uva, dos dorados, dos color uva, acá un solo dorado. Y otra vez el color uva. Porque cualquier error que cometamos en esta vuelta, que de pronto se nos fueron las luces y cometimos un errorcito, en la otra vuelta no nos va a quedar el diseño. No nos queda y no nos queda y no nos queda. Tiene que quedar perfectamente bien esta vuelta para que la otra sea muy fácil. Ya quedando bien esta vuelta, la otra es muy sencilla. Pero esta vuelta 6 tiene que quedar muy perfecta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, póngale harto cuidado a esta vuelta 6. Que no se vayan a correr el punto o que se equivoquen y donde va un solo punto queda al otro lado. Acá todo vino tinto. Blanca Nubia, hola señora Blanca, buenas noches, bienvenida. Seguimos punto sobre punto. Simplemente tejiendo. Igual de ajustado, chicas, no aflojen la puntada ni aprieten la puntada. O sea, no porque estamos en el cuerpo de la mochila tenemos que tejer más apretado. No, exactamente igual. No hay lío que usted va a tejer más apretado. No. Me están preguntando que cómo queda. Así. Miren, así queda ella. Nosotros estamos haciendo estos caracoles. No les digo que estos porque estos no están completos porque es más chiquita. Estos caracoles que se ven acá son los que nosotros estamos tejiendo acá abajo, que es la parte que le falta acá, para que quede toda completica. Pero esta es la mochila que estamos tejiendo. Y acá seguimos. Mira que esa hoja ahí se mueve para acá y para allá, que por eso no la dejo ahí, muchachas, porque empieza a moverse, a correrse con el tejido y la termino botando allá. Vea, punto sobre punto, igual, sin aflojar la puntada, sin apretar la puntada. Guadalupe, ¿por qué tan poquitos likes? Sí, muchachas, muevan la mano. Imagínense que es que 14 y somos 90 y algo. Muy bien, señora Guadalupe. Muy bien, que muevan esa mano. Que aquí también le puede dar mucho tac tac a la pantalla. Mucho, 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 mucho. Mire, llegando acá. Y eso que yo les adelanté, les hice como 2 vueltas adelantaditas para que ella les rinda bastante y ni así se encariñan con uno, muchachos. Ni así le toman a uno el cariñito de dejarle muchos, muchos, muchas manitos arriba. Acá, punto sobre punto hasta el último punto, vino tinto color uva, chicos. Punto sobre punto. Acá, 2 dorados. Acá 2 vino tintos. Ahora 2 dorados, que queda uno sobre el color uva y otro sobre dorado. Aida, buenas noches, bienvenida. Blanca Nubia, gracias, gracias. Sí, muchachos. Y acá 1, 2. Un solo color uva. Y ahí sí, un doradito.
Yo quería adelantar esta vuelta y yo dije, no por nada del mundo, porque las muchachas van a necesitar tener claro dónde es que va un punto y que al otro lado van dos para que no se me vayan a distraer y a perder ahí en la secuencia. Dos dorados, dos color uva, perdón. Y ahora sí, dos dorados. Un solo color uvita. Los dos dorados. Y nuevamente los dos color uva. Cuando enseña un mini mochila del diseño de la cruz en rombo. Esa ya la enseñamos. La mini mochila cruz en rombo la enseñamos. Nosotros la hicimos en la página C. Uy, no sé cuánto hace, pero sí, nosotros hicimos una mini mochila cruz en rombo antes de hacerla grande. Antes de hacerla grande, que le hicimos hasta el fondo, antes de esa. Antes de hacerla grande, que hicimos el fondo de cruz en rombo hasta crecer el cuerpo, nosotros hicimos una mini mochila cruz en rombo. Nos quedó divina, divina, divina. Acá nada más, muchachos. Y a esa cruz en rombo se le hizo neceser, monedero. Claro, nosotros a cruz en rombo le hemos hecho de todo. Dos vino tintos y dos doradas. Señora Gabriela, buenas noches. Ana Eugenia, profe, le envié foto de la bufanda a los compañeras del fajón dibujado para que se animen a usar patrones que nos obsequió. Sí, señora Ana Eugenia, porque nadie. Hola, señora Diana, ¿cómo está? Nadie ha usado ese patrón, solo usted. De resto, en el grupo nadie ha enviado tareas que diga, no, yo ya usé el patrón que nos regalaron. No, nada, 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 nada. No se han animado esas muchachas y sabiendo que aprendieron bien. Porque ahí no hay ninguna que haya quedado como atrás. No, todas aprendieron bien a dibujar y no sé por qué no. No les da y no les da como que el tiempo o de pronto no creían que se veía tan bonita. Porque en esa bufanda se ve divina. Ahora imaginen un fajón normal para una mochila, pues se va a ver espectacular. Gracias, señora Diana. Gracias, señora Diana, por tejer y por entender que el color es vino tinto, es color uva o el color que quieran. Sí, señora Olga, nosotros la hicimos la mini mochila, que queda con menos como vueltecitas. Y el diseño se acomodó para el neceser, también se hizo el neceser con el mismo patrón de la mini mochila. Se sacó el neceser. De hecho, de esa mochila cruz en rombo tenemos hasta billetera. Nosotros hicimos hasta la billetera cruz en rombo. Vamos a ver, hay un amigo que está ahora en México y es posible que nos trae, sí, bueno, si le queda fácil porque él fue a verse el partido de Colombia. Entonces, si le queda fácil, nos trae unas cosas que quedaron en México y ahí creo que está esa billetera. Está la billetera cruz en rombo y está la otra billetera que se tejió. Si allá en México quedaron unas cosas, el chico yo creo que de pronto, muchachas, pues él fue a verse el partido de Colombia, pero de pronto nos traigan las cositas para nosotros mostrarle cosas que hicimos en México, cosas maravillosas. Dos dorados, dos color uva, otra vez los dos dorados. Ya vamos a acabar esta vuelta, muchachos, y empezamos la vuelta 7. Dos dorados, dos uva, dos dorados. Ahora sí viene un color uva, un dorado. La señora Neila sí la tejió, que hasta el neceser lo hicimos, la billetera, mini mochila. Fue antes de tejer la mochila con el fondo cruz en rombo. Esa mochila con el fondo cruz en rombo está aquí en YouTube, ¿cierto, muchachas? Me toca subirla a las páginas y a los grupos porque las chicas no saben de qué les estoy hablando y esa mochila quedó muy hermosa, muy bien hecha.
Un patrón propio que nos han estado plagiando, pero bueno, ahí con calma vamos a ir recuperando nuestros derechos de los patrones, muchachos, porque es que sí, la gente se ha aprovechado y se ha apropiado de muchos patrones que están registrados de Creaciones Mari Crochet Colombia. Entonces sí toca checar eso. Sí, señora Olga, es demasiado hermoso y eso que nosotros las veces que lo tejimos fue en mini mochila. Esta es la primera vez que lo estamos tejiendo en una mochila de 180 puntos que queda un poco más grande, no queda tan mini. Acá queda dos vino tinto, un solo dorado. Y ahora sí, un colorcito uva. Dos dorados. Dos color uva. Dos dorados. Y todo color uva. Seguimos acá. Chicos, él no ha terminado de subirse, pero sí obviamente ya se ve cilíndrica, o sea, ya no está abierta, vea, ya está cerrándose, porque fue una de las cosas que más me preguntan, profe, ¿y cómo hago para que se cierre? Estos son hilos, oiga, ¿será que se me acabaron o qué? Yo porque, sí, además que fue que se acabaron esos hilos dorados y le metí otro, porque ahí vea, están los hilos para cortar. Ya está subiendo el cuerpo. Ya de platón no tiene nada. Ya es una mochila que empezó a crecer el cuerpo. Una que lleva color verde y negro, fucsia y no recuerdo. No, lleva color salmón. No lleva fucsia, sino como un salmoncito. Llevas como un salmón, más que fucsia, llevas un salmón. Y sí lleva como un verde aqua, sí señora. De hecho yo la volví a tejer para la señora Islena. Para la señora Islena volvimos a tejer esa mochila cruz en rombo que me tocó traer el hilo salmón de México, porque ese tono de hilo salmón, preciso ese tono de hilo salmón no se consigue acá, entonces a mí me tocó mandarlo a traer de México, de la marca Hobby, y ahí solucioné, porque ella quería preciso ese salmón, no quería otro. Chicas, acá terminé la vuelta. Sé que terminé la vuelta porque todos tienen el diseño así. Exactamente así tienen el diseño. Así de bonita. No, profe, el fajón que la señora hizo, la bufanda. Sí, el diseño que nosotros regalamos es un fajón, pero ella hizo la bufanda como dándole hilos extras. Pero sí, es un fajón. El diseño que nosotros regalamos es el fajón de la mochila mandala y ella lo convirtió en una bufanda sumándole más hilos. Le colocó mucho diseño a los lados y por eso se ve así de 15 centímetros de ancho. Porque para el fajón quedaba más o menos entre 5 centímetros, máximo 5 y medio. No quedaba tampoco más ancho. Eso para que quedara de 6 centímetros ya quedaba muy amplia la puntada, entonces iba a ver rara. Ah, ya sé por qué yo tengo ese hilo cortado ahí. Es que este dorado que se iba acabando se enredó y por eso lo corté. Pero sí, es un fajón, señora Neila. El de la señora Ana Eugenia es un patrón de un fajón que nosotros regalamos al taller de segundo nivel y la señora Ana Eugenia lo convirtió solita ella, le sumó muchos hilos a los lados y lo convirtió en una bufanda. A mí el fondo me queda de 18 centímetros. Señora Yasmín, ¿cuál? ¿Este? Sí, este quedó como de 18. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la vuelta 7. Yo creo que alcanzamos a hacer la 7 y la 8. Pero esperen, yo miro un hilo dorado. Jason, déjeme ver un hilo dorado porque este tiene un enredo acá. Yo no me voy a poner a desenredar hilos ahora.
de este hilo dorado, porfa. Señora. Chécame si tienes por ahí un poquito de hilo dorado de este. Porque mira, es que este tiene un enredo acá y yo no me voy a poner a pelear con hilos. Es que si me pongo a desenredarlo, muchachas, aquí nos da medianoche. Y yo sí recordaba que estaba enredadito, pero no pensé que tanto. Bueno, vuelta 7. Terminé vuelta 6, empiezo vuelta 7 y la vuelta 7 dice que van 2 uva sobre uva. Acá. 1 y 2. 2 color uva sobre uva. 1, 2, 3. 2 dorados y 3 uva. 2 dorados. Ah, no, por el momento por ahí 5 o 10 gramos porque pues no tengo lío. 2 dorados, 2 uva, 2 dorados. Ahora voy a hacer 3 uva. Que me quede punto sobre punto. 1, 2 y 3. Nuevamente 3 dorados. 1, 2 y 3. Miren por qué esto tenía que quedar bien. Y si no, este caracol acá no iba a dar. Ese caracol no se iba a ver. Jenny dijo hola. María, señora Olga, creo que no recuerdo. Entonces tengo que revisar. No, señora María Olga, eso se hizo en la página. En YouTube solamente hicimos la mochila, la última, la del fondo cruz en rombo, que esta señora se robó el patrón del fondo de la de cruz en rombo. Esa fue la que hicimos acá en YouTube. Lo otro que usted me está hablando, eso se hizo fue en la página. Aquí en YouTube no. En YouTube hicimos fue la mochila con el fondo cruz en rombo. Pero acá en la página no. De hecho, creo que en la página se empezó el neceser y no sé si se terminó. No me acuerdo esa parte. Yasmín, sí, profe, con hilo guajiro. Profe, una pregunta, ¿ese fondo de esa mini mochila que está tejiendo sirve para la mochila espejo? Claro, tiene 180 puntos. Primero tiene 180 puntos y segundo son 2 colores y la mochila espejo son 2 colores. Entonces sí, claro, perfectamente. Perfectamente les va a funcionar. Entonces no la vi, profe. Sí, nosotros la hicimos fue en la página. No, acá no la hicimos. Yo recuerdo que no la hicimos acá porque después de eso fue que nos creamos nosotros el fondo de la mochila cruz en rombo, pero el fondo como tal, y ya la tejimos acá. Entonces por eso sé que no fue en la página, sino acá que se tejió la mochila cruz en rombo. Pero la mini sí la habíamos hecho en la página. 2 vino y 2 dorados. Entonces, esta vuelta 7 tienen que poner mucho cuidado. Ya les digo cómo quedó esta vuelta 7 para que no se me vayan a perder. Esta vuelta 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 dorados sobre dorados, 2 color uva sobre uva, 2 dorados sobre dorados. Y acá donde está el color uva empieza 1, 2, 3 color uva. 3 dorados, 1, 2, 3. Un color uva, 3 dorados, 3 color uva, 2 dorados, 2 color uva, 2 dorados. ¿Listo? Recuerden que es acá en el centro donde quedan los 3. 3 uva, 3 dorados, 1 uva. 3 dorados, 3 uva. Listo, en el centro. Y si ve el caracol cómo queda, este para allá y este para acá. Por eso les decía que la vuelta anterior era muy importante ponerle cuidado. Rosa, buenas noches. María, genial, profe. Dios bendiga. Gracias, gracias. Y mañana adelanto con el favor. Sí, señora. Entonces, listo. Ya tenemos clara la vuelta 7. Voy a terminar la vuelta 7 y yo creo que alcanzamos a dejar empezar a la 8 porque apenas llevamos media hora, muchachas, del en vivo. Y la verdad, qué bueno que adelantamos las 6, la 5, 6
7 y yo creo que vamos a poder adelantar la 8, genial. Esta mochila es rápida de tejer, no es muy lenta, porque a pesar de que lleva cambios de color, no son tan cortos, normalmente son 2, 3, 4 hilos, no puntos. 2, 3, 4 puntos, 2, 3, 4 puntos. Por ahí se vuelve lenta un poquito, donde es por ahí un solo puntico, pero la verdad es un pedacito chiquito en el centro, como en una vueltecita, nada más que hay unos cambios de color un poquito más demorado. El resto, genial. El cambio de color está muy bien. Oye, ¿cuántos puntos tengo yo acá? Que yo estoy feliz. Y no sé cuántos puntos vino tinto. Bueno, vino tinto no, color uva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 9, 20. Yo tengo 20 color uva ahí. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, perfecto, muchachas. Uno, 2, 3. No, tengo 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20. 21 tengo con este, muchachas. Tengo 21. Tengo 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9. Pues yo conté 21. Bueno, sigamos tejiendo. Estaba mirando acá en el patrón y en el patrón me aparecen como 22. No, yo no tengo 22 puntos, yo no dejé tantos. 2, 1, 2. 2 dorados. Leslie, buenas noches, bienvenida. Sí, señora Leslie, sí estuve mirando su monedero. El gerente de venta del que contesta el teléfono, pero yo sí alcancé a chismosearle su monedero rasta. Muy lindo. No sé qué significan las cositas que le colocó, pero se ve muy bonito. Este de acá afuera son 2, que sería este. La vuelta 7. Ahora los 2 vino tintos, ahora 2 dorados y acá si hago 3 de este color. 1, 2, 3. Y vamos a hacer 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, un vino tinto. Profe, queda faltando el monedero de esa mini mochila, pero redondo, para completar la colección de ese diseño. Natalia, ¿cómo hago para ser parte de sus estudiantes? Señora Natalia, tiene que hablarme por WhatsApp, decirme en qué taller o proyecto quiere participar. Y la mayoría de grupos que hacemos privados son para los clientes de la tienda. Nosotros tenemos una tienda física acá en Bogotá, Colombia. Nosotros estamos ubicados en Bogotá. Espere que aquí son 3 y hice 2. Estamos ubicados en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, Colombia. Y la mayoría de grupitos que formamos son con los chicos o las chicas de la tienda. ¿Qué es lo que pasa? Que mis clases o mis proyectos como taller de principiantes, fajones y esto va con material. Entonces, por eso es muy fácil entrar cuando es cliente de la tienda, porque si usted, por ejemplo, quiere taller de mochilas recamadas, pues obviamente es con el material incluido, entonces es cliente de la tienda. Taller de principiantes con material
obviamente es cliente de la tienda. Entonces, de esa forma vamos armando los grupos de WhatsApp y los grupos privados para las clases personalizadas. Entonces, si está en Bogotá, puede venir a clases presenciales, no hay problema. Estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del día y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Recuerden, acá es donde van los 3 color uva, los 3 dorados, un color uva. No, acá quedan 20, muchachas, ya conté y no, si quedan 20, si quedan 20, si quedan 20. Yo por ahí conté de pronto 2 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, muchachas, no me queda 21, me quedan 20. Sino que no sé por qué había contado. Entonces, para que pongan cuidado. Y muchachas, son las clases presenciales para los que quieran venir a tomar clases al taller. Las que no pueden y les toca 100% virtual, los talleres virtuales sí están todo el tiempo, normalmente son en vivos que hacemos, quedan grabados y guardados para que lo repitan las veces que quieran. Trabajamos los sábados solo del 9 de la mañana a 12 del día. Y domingos trabajamos un domingo al mes, que es el primer domingo de cada mes. Solo ese primer domingo trabajamos, de resto no. Araceli, hola señora Mari, saludos desde México. Ay, señora Araceli, extraño México, qué hermosas combinaciones. Gracias, señora Araceli. ¿Cómo está mi México querido, mi México del alma? Que hay mucho alboroto por el mundial, pero ay, qué rico, muchachos. México es un ambiente muy sabroso. Entonces, muy chévere que la estén pasando rico por allá en el mundial. Acá, 20 color vino tinto o color uva. Aclaro que tienen que ser 20, muchachas. Si a alguien le falta un puntico, aumente, lo aproveche y haga un aumento, pero deben de tener 20. Yo por eso me asusté cuando conté que es que 21. Y yo, ¿por qué 21? No, 20 tienen que haber, nada más. Alicia, buenas noches, bienvenida. Leslie, una canción de... Ah, ya, porque sí, yo no sabía qué significaba. Ah, buenísimo. Gracias, gracias, gracias. Sí, se fue un primo de mi esposo a verse el partido. Pues madre, cuando nos dimos cuenta, no, que se iba el lunes y nosotros, ¿cómo? No, uno que no está pendiente de nada de eso, porque la tía de mi esposo iba a ir, el primo también, la prima de mi esposo, o sea, toda la familia, y nosotros, la verdad, ni enterados de fechas ni nada, dijo mi esposo, nos hubiesen dicho, obviamente, pues, que de una vez nos vamos para el partidito, hubiese sido muy rico, y pues como tiene allá la tía, la prima, pues uno va y se hospeda allá, no hay lío por el hospedaje, que es... Siento yo que es una de las cosas más complicadas, por ejemplo, ahora en el Mundial, en Ciudad de México para el hospedaje. Todo tiene que estar lleno, lleno. Nosotros nos hospedamos por ahí por Tlalpan, como a la altura del metro 8 en Chabacano, por ahí. Sí, como por el, sí, como a la altura del Tlalpan, por ahí. Y para este tiempo tiene que estar lleno, 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 llenísimo. Entonces, claro, nos enteramos fue ya como el sábado que el primo se iba que porque tenía boletas para el mundial. Y nosotros, ay, ¿por qué no nos enteramos? Y es lo mismo, él se va tranquilo porque tiene hospedaje, donde la prima o donde la tía y no tiene lío por eso. Pero sí, muchachas. Ay, qué delicia. Qué dicha los que pueden pasear. No, es que nosotros somos muy dormidos para ese tipo de cosas. Le dije yo a mi esposo, claro, pues esa era. Nosotros tenemos donde quedarnos. Y aparte de eso, pues ellos nos hubiesen conseguido las boletas para el tiempo que ellos las compraron, porque ellos las compraron con suficiente tiempo para que todavía quedaran económicas las boletas, porque no las compraron tan costosas. Ya ahorita sí imposible. Leslie, está carísimo. Ah, no, claro, para este tiempo, uy, eso tiene que estar intocable los hoteles, los restaurantes, tiene que ser una cosa loca. Yo conocí el Estadio de México, nosotros fuimos, fue a un partido, creo que era de, no, no era La Paz. Oiga, ¿de quién era? Bueno, era un partido México contra otro país, pero no lo recuerdo en el momento. Nosotros sí conocemos ese estadio. Nosotros estuvimos allá en un partido muy chévere, muy bueno.
Uy, en ese tiempo dejaban gritar, bueno, una frase que ya no la permiten en ningún partido, pero en ese tiempo que nosotros fuimos al estadio, sí, y para mí era mucha la novedad, porque pues no, yo nunca había escuchado que hicieran esa, ¿cómo se llama eso? Sí, como que esa frase, gritaban una frase y hacían así, así, pero hacían, no, era muy curioso, o sea, para mí fue como que, wow, ¿qué es esto? Y ya cuando, pues, con el tiempo, con el pasar de tiempo, siempre vivimos 8 años en México, entonces ya uno se enteraba de esas cosas y cuando ya empezaron que no podían ir al estadio los mexicanos a decir esa frase ni ese gesto. Entonces ya uno se enteró pues de que era muy popular y muy normal allá, pero pues que lo fueron lo fueron prohibiendo y ya pues obviamente ya después no lo dejaron. Pero sí, era muy emocionante, o sea, era, no sé, se sentía todo el estadio como vibraba cuando decían eso y cuando hacían el movimiento. Entonces era muy curioso, muchachos, pero no, es una frase que no se puede repetir por nada del mundo. Yo creo que eso no lo permiten por nada, pero en ese tiempo sí, en ese partido que estuvimos nosotros presentes, sí la dejaban. Y ver lo apasionados que son los mexicanos por el fútbol era súper genial. Nosotros estuvimos en el estadio, estuvimos en el Arenas, estuvimos en en lucha de esos mascarados, muchachas. Estuvimos también en lucha, no, oigan, nosotros en México fuimos a muchos lados. Sí, estuvimos en Arenas México, estuvimos en ay, se me olvida cómo es, pero sí, que luchan allá, donde están los luchadores, una vez que íbamos de Colombia. Y, y yo no sé por qué terminamos ahí al frente, de donde estaban las luchas, cuando dijo el señor que no, que ese día iban a luchar tales y tales, y él mencionó así, yo no tenía ni idea, los muchachos sí, ay, sí, ese es muy chévere y no sé qué, y decían los chicos que sí, que muy chévere, entonces claro, allí ya nos metimos. Recuerden, el caracol tiene que dejar uno para acá, uno para allá. No se me vayan a equivocar en esa parte porque yo me pongo a echar chisme y me toca también estar mirando que no se me vaya a distraer. Acá 3 uvas, 3 dorados, un dorado, 3 dorados. Este es color uva. 3 dorados, 3 uva. Aquí sí, dos, dos, dos. No se me vayan a equivocar con eso. Ay, le cambiaron que ya no es Estadio Azteca, sino Estadio Ciudad de México. Sí, nosotros cuando fuimos era el Azteca. Sí, señora, cuando fuimos era el Azteca todavía. Sí, pero hacían así. Me encantaba porque llegaban y movían las manos como así y lo decían como cantadito. O sea, no era como que soltaban la frase y ya, no. Eso era como cantadito y empezaba ¡Olé! Y se iban. Sí, señora, señora Leslie, usted sí sabe lo que habla. Sí, bendito Dios que sí, Arena México, los rudos, sí. Ay, sí. Y Andrés era feliz porque Andrés recién había llegado a México, entonces él, ay, papi, yo siempre toda la vida he querido estar en una lucha, yo quería verlo, y nosotros inocentes de las ilusiones de él, y él decía, ¿cómo? Sí, pa, yo toda la vida los he querido conocer, yo nunca he ido a una lucha, no sé qué, y nosotros aterrados, pues porque no sabíamos que ellos sabían tanto de los luchadores, que el enmascarado, no sé qué, que todos se lo sabían ellos y todos los conocían. Entonces dijo mi esposo, claro, ya estando acá, vámonos para adentro, y allá estuvimos. Sí, pero los chicos sí sabían todo. Yo, sí, muchachas, poco, nada estaban enterados. Ellos sí felices viendo sus luchas. Sí. Ay, no, ese estadio es grandísimo, maravilloso. ¿Y por qué le cambiaron el nombre si estaba muy chévere así? Eh, sí, 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 sí. Sí, señora. Ah, no, digan a nosotros. Nosotros gritábamos como si fuéramos meritos de mexicanos allá.
No, no le digo que los muchachos sí se sabían todos, y ese está Julano, y ese es el hijo de Sutano, y ese es no sé quién. No, todos se lo sabían esos muchachos. No, buenísimo, buenísimo, buenísimo. No, yo amo México, o sea, tengo recuerdos demasiado, demasiado grandes de México. El Zócalo, nosotros estábamos por ahí por Chabacano, es que se me olvida cómo se llamaba ese hotel. Bueno, en todo caso estábamos por ahí por Tlalpan y yo pues en todo lo que me quedaba fácil, corría toda hora, era para el Zócalo. Y corra para el Zócalo, porque me parece hermoso, me parece tranquilo, me parece chévere. Uno puede sacar el celular, irse para donde quiera, contestar donde quiera una llamada, no pasa nada, tomar foto, turistear. A mí me fue muy bien. Yo la verdad no tuve ningún susto, ningún problema por allá. Me fue muy bien, muchachas. Y ya vamos a terminar esta vuelta para empezar la otra. ¿Sí? Alcanzo a dejar empezada. Vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vuelta 7 terminada. El caracol, póngale harto cuidado que quede para el mismo lado. Sí, muchachos, eso les cuento. Claro, entonces cuando dijo este muchacho que se iba, yo, ay, parecía la Llorona, yo quiero ir. Pero no, muchachas, yo tengo que planear ir a México, pero con calmita, porque por ejemplo la Virgen de Guadalupe es un sitio donde nosotros tratábamos de ir cada 15 días. Entonces, obviamente, yendo a México, toca ir a la Virgen de Guadalupe, toca ir a Toluca a saludar unos amigos. El maestro Ángel, que no recuerdo en qué lado ahora está de México, pero sé que todavía está por ahí en el estado de México. El maestro Edgar, que está en Toluca, toquera. No, muchachas, ya creo yo que va a necesitar como un mes para ir a saludar a todos mis amigos, hombres tejedores de México. No, mucho sitio, mucho que ver en México, mucho que compartir. Y acá termino. 20 puntos. Todavía a esta altura quedan 20. Ya más adelante vamos a sacar un bracito, pero ya sería en la vuelta 9, que por eso voy a dejar como que hasta la vuelta 8 nada más. Acá la vuelta 8, muchachas. Punto sobre punto. Miren. Punto sobre punto. Listo. En este dorado, 2 puntos dorados. Esta es la vuelta 8. 2 puntos dorados. 1 y 2. Pero acá ya voy a hacer 3 color uva. Estas son las partecitas que confunde mucho. Leslie le cambiaron el nombre porque lo vendieron y lo... Ah, de razón. Sí, yo vi que el sábado fue el día. Yo la verdad, bueno, el sábado sí estaba trabajando, no tuve mucho tiempo como de salir porque yo sí quería como organizar algo, pero chicas, acá es muy complicado. Por ejemplo, tenía 2, 3 muchachas que preguntamos a ver si hacíamos algo y que no, que la una se iba para el Simón Bolívar, la otra se iba para la biblioteca Virgilio Barcos, creo que era. Entonces yo dije, no, o sea, para organizar un encuentro sí vale la pena con 2 o 3 personas más que ayuden a organizar. Uno solo no. La verdad no lo veo como tan chévere para organizar alguno solo, no. Entonces las chicas ya tenían compromiso, ya habían quedado como de ir a otro lado. Y yo dije, no, solita no. El domingo acá se adelantó el Día del Padre, entonces el domingo estábamos con el cuento del Día del Padre, todo el cuento. Y ayer festivo me enteré que tenía fiebre. No es excusa, de verdad, ayer me enteré que tenía fiebre, entonces no salí a celebrar el Día del Tejido en Público y en México sí, señora Leslie, ¿usted dónde fue? Se encontró con el maestro Ángel, con Marshall, ¿a dónde fue usted? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chicos, 6 dorados. Ya les leo qué estoy haciendo acá para que quede clara esta vuelta 8. 3 color uva. 1, 2, 3.
Nuevamente 6 dorados, pero ya les digo en qué orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 color uva. Hola señora Ana, buenas noches, bienvenida. 1, 2, 3. Y todavía 2 color dorado. 1 y 2. Miren, chicas, lo lindo que se empieza a ver. Ay, no, señora Leslie, sí. No, 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 no. Ay, qué pecado la señora Leslie. Cada vez que me dice que sufre asma, me acuerdo la vez que se pegó esa doña lavada por ir a conseguirme las agujas. Ay, qué pecado. Pero eso sí fue un chaparrón de agua que cayó muy impresionante ese día. Ay, qué pecado, sí. Miren, muchachos, vuelta 8 y miren lo hermoso que empieza a verse el caracol. Sobre dorado, 2 dorados. Ya el color uva quedan 3. 2 sobre color uva, 1 sobre dorado. 6 color dorado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 color uva. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dorados. 3 color uva. 2 dorados. ¿Sí ven lo bonito que empieza a verse ese pequeño caracol? En la vuelta 9 ya sale un bracito acá. Esta es todavía la vuelta 8, sí. Esta es la vuelta 8, esta es la 8, esta es la 8, sí señor, esta es la 8. En la vuelta 9 va a salir un bracito, pero pues no nos preocupamos todavía por esta parte, ¿listo? Así va a quedar. Yo les voy a repetir el otro diseñito para que lo hagan súper bien. Y ya mañana yo voy a tener esta vuelta terminada y yo creo que casi terminada la 9. Pero me toca no terminar la 9 total para que ustedes entiendan bien cómo va a quedar. Listo. De hecho, la 9 me dan ganas de tejerla con ustedes porque mañana, porque la 9 empieza antes de terminar la vuelta 8. Sí, de pronto termino esta 8 y los espero y les muestro bien. Que no se me pierdan. Vean, acá estoy tejiendo punto sobre punto. No, señora Leslie, yo nunca he podido olvidar eso. Es que a mí no se me olvida verla por videollamada empapadita, ya medio se cubrió ahí con una bolsita negra. Ay, qué pecado, para mí eso sí fue muy triste. Y yo no, como puse ya la señora Leslie ahí emparamarse, qué pecado. Ay, no, no, ese día sí me dio mucha tristeza. Yo le decía a mi esposo, no, mi amor, la señora Leslie se ganó un lapo de agua, pero de esos chaparrones. Ay, qué pecado. Sí, yo sí vivo con ese cargo de conciencia, señora Leslie. Venga un día a Colombia para compensarle esa mojada que se pegó. Ay, qué pecado. Acá, chicas, 2 dorados, 3 color uva, 1, 2, 3. Ahora, 6 dorados, 6 dorados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuevamente 3 color uva, que es en el centro. 1, 2, 3. 6 dorados, para que se vea ya el caracol muy lindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 color uva. 1, 2, 3 y por último los 2 dorados. ¿Sí ven, chicos?
Tan bella, señora Leslie, gracias. Dios le pague, Dios le bendiga, señora Leslie. Pues allá hay un primo de mi esposo, pero él como que nos va a hacer el favor. Él va casi siempre que va a México, va al Zócalo, va a la Plaza Garibaldi, va a todo eso. Entonces, él como que tiene tiempito de caminar, entonces él nos hace el favor, porque el muchacho sí cada vez que va a Ciudad de México se da la vuelta por varios sitios, va a la Virgen de Guadalupe, va a las pirámides. Si él trata de recorrer, entonces él nos hace el favor de traernos a las agujas, que muchas gracias, Dios le pague. Miren lo hermoso ese caracol. Si ver lo importante que era que acá nos quedara bien para que quedara el caracol para allá y este para acá. Un error y el caracol va a quedar todos para allá, o sea, este para allá y este para allá. Entonces, no, la idea no es esa. La idea es que quede caracol para acá y caracol para allá. Listo, muchachos. Si hasta ahí van bien, no se me preocupen, muchachos, que acá para arriba, más sencillo todavía. Mire, ya se sube la mochila, ya la mochila está bien cilíndrica, hermoso el fondo. Salieron los 4 diseños, ya se ven mucho mejor. 1, 2, 3, 4. Terminen la vuelta 8 y nos vemos mañana, Dios mediante, para la vuelta 9. Chicos, se cuidan mucho, Dios los cuide. No, nada, descansen y avancen, muchachos, porque está muy linda esta mochila. Nos vemos mañana, Dios mediante. Para continuar, terminar